y decides, ¿lo venías pensando ya? ¿Le venías dando vueltas durante el viaje? ¿O en el momento en el que estás tuiteando dices, Dios, me he iluminado, o sea, voy a hacer esto? A ver, yo era un admirador de lo que hizo Bartual desde el momento que lo hizo, porque transformó el medio de repente, utilizó un medio que hasta entonces era de ocurrencias, chistes cortos y noticias en algo mucho más literario y mucho más elaborado. Entonces, a partir de eso, yo cuando daba clases en el SCAC, en la Escuela de Cine de Guión, el proyecto que tenían que hacer durante las semanas que yo les daba clase era escribir un hilo como ese, porque narrativamente ofrecía una cantidad de posibilidades que les hacían entender muy bien conceptos muy básicos de guión, de planteamiento, nudo, desenlace, actos, giro de guión y todas estas cosas. Y tuvo mucho éxito. Pero porque me gustaba mucho utilizar una herramienta nueva para contar historias. Y tenía muchas ganas yo de probarlo. Lo que no sabía es con qué lo haría. Y no fue hasta que llegué a Rumanía y vi la tumba de 2 soldados de la Primera Guerra Mundial enterrados juntos, justo cuando acababa de escribir una obra sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial, que lo tenía todo como muy documentado, pues que se me ocurrió mira, voy a hacer esto, pero no le voy a dar más bola, voy a hacer una cosa de 20 tweets cuando llegué a casa y con tranquilidad. ¿Qué pasó? Que llegué a casa, hice 20 tweets y me dije, aquí hay un historión. La que he liado. La que he liado me di después cuenta después. O sea, los primeros días, las primeras entregas eran muy light. Y no fue hasta que ya me subí al carro cuando se me ocurrió la gran historia, que no se me ocurre hasta 2 o 3 días después, y me voy al Retiro a comprar fotos antiguas y a fingir que las he encontrado y una maleta y 1000 cosas más, y ya en plan superproducción, que la cosa estalla por todo el mundo y bueno, y pasó lo que pasó. Pero la intención era hacer una cosa muy cortita. Gente de diversas nacionalidades de repente haciéndose fotos en la tumba de Emil Isabel meses después de haber publicado el hilo. No, el nivel fan de ese hilo es acojonante, aparte de que sigo recibiendo cada día mensajes y de eso ya hace más de 2 años, 2 años y medio casi. Sí. La gente ha ido a Sigishoara, a ese pueblo, a esa tumba, a hacerse fotos, a dejar flores, la gente se ha hecho tatuajes. La gente ha hecho cómics, poemas, canciones, de todo, las ha escrito en Wattpad. El fenómeno fan es muy guay y la verdad es que es guay que sea con este tipo de historia, que sea una historia LGTB y que haya emocionado a tantísima gente. Sí que tuvo su backlash, claro, como siempre que utilizas... Ahora ya no cuela tanto, pero en ese momento era otro momento de Twitter en el que la gente... asociaba lo que veía en Twitter a la verdad, de una manera casi automática, como al principio con la tele, cuando empezaron a ser los primeros documentales falsos también para cuestionar el concepto de verdad en un medio de comunicación, también se enfadó mucha gente. Y creo que Bartual fue el primero que puso en duda eso en Twitter, y en mi caso, al ser tan documentado, en teoría, aportando tantísimas pruebas, el hecho de no decir jamás que todo eso era ficción, y sobre todo porque había emocionado a un nivel tan profundo a muchísima gente, pues sí que hubo un poco de backlash. Sí, de hecho, uno de los ingredientes o uno de los elementos que habían emocionado tanto era la posibilidad de que eso hubiese ocurrido realmente. Pues claro, al descubrir o al desvelar que eso no había sido así, es cuando te vino el backlash, porque yo recuerdo perfectamente. Era también la intención era esa, o sea, la intención era subrayar el hecho de que eso a lo mejor existió, pero todas esas historias nos han sido arrebatadas desde el principio y jamás se han contado. De ahí la intención de hacer este tipo de hilo. Claro, esto que he contado me lo he, a partir de un par de elementos reales, formales, me lo he inventado, pero no sabemos, quizá la historia en concreto de Emil Isabel no fue así, pero no sabemos cuántas historias como la que yo me acabo de inventar sí lo fueron y están enterradas bajo toneladas de nieve y no nos las van. Entonces yo te cuento esta que es mentira, pero podía ser verdad y ojalá haya sido verdad. Un poco es como yo me lo tomé, pero yo recuerdo el aluvión de desencanto de repente de gente que se había emocionado creyendo que era verdad y de repente es como, eres un impostor. Y digo, pero relajaos un poco, chica. No, pero en general la conclusión y en mayor parte todas las respuestas fueron muy positivas. Y el año pasado pasó una cosa muy curiosa, que hay un tuitero que se llama Dan Gamboa, que está especializado en viajes y os recomiendo mucho que lo sigáis en Twitter.
que fue a Shigishoara a descubrir la verdadera historia. Es decir, él ya conocía la historia ficticia y el fenómeno que provocó, y él se instaló en Shigishoara durante días para descubrir la verdadera razón por los que estos dos soldados están enterrados juntos, y escribió un hilo muy largo al respecto, que es maravilloso, pero claro... pues es mucho más prosaico. Habrá que encontrar. Claro, porque es más documental real. Claro, pero es genial, o sea... es que además me contactó, me dijo que estaba ahí, yo le ayudé a decir, pues hice esto, y fue como muy colaborativo y fue magnífico. Ojalá algún día en Netflix haga las dos cosas en un formato nuevo, la verdad, la ficción, mezclado. Netflix, llámame. Eso llevo yo pensando 2 años y pico. Que tengo una ganas de ver la peli de Emil Isabel que no te haces tú una idea. Entonces, si además van a hacer el documental de Emil Isabel, la historia real basada en toda la investigación de este chico y que le caiga muchísimo dinero, por supuesto, pues programa doble, un Greenhouse nos hacemos. Para quien no sepa de qué estamos hablando, punto número 1. En los comentarios estáis viendo ya puesto la Oficina TV en Twitch el enlace al hilo de Emil Isabel para que lo podáis leer, con autoría de nuestro querido Guillem Clua. Y además, para contextualizar un poco justo la conversación que acabamos de tener al respecto, lanzamos un vídeo de La Sexta Noticias hablando sobre el hilo de Guillem Clua, Emil Isabel, los soldados que fueron enterrados. Perdido en Rumanía, alberga 30 tumbas de la Primera Guerra Mundial. Un cementerio pequeño y lejano, pero que se ha convertido en el centro de atención en Internet. La razón es esta tumba que entierra a 2 soldados muertos en fechas distintas. Son Emil Müller y Xaver Sumer. Guillem Clua, escritor español, es el narrador de esta historia. Descubrió que estos soldados eran inseparables en el instituto. También descubrió al tercer chico de la foto, que hizo pública la relación entre los dos. 2 amantes adolescentes y gays en el siglo XIX y en el Imperio Austrohúngaro. Primero les separó sus familias por vergüenza y después la guerra. En las trincheras, Emil fue herido de gravedad. Xaver pasó cada día en la calle esperando a que su amor se levantara y le viera por la ventana, porque ni siquiera les permitían intercambiar cartas. Que tu sonrisa vuelva a hacerme creer que nuestro amor lo significó todo y arrojó algo de luz en este siglo que ha nacido muerto. Cuando Emil murió, Xaver volvió al frente. Allí se suicidó. Pero la misma persona que les separó les volvió a juntar. Fue el responsable de la creación de este cementerio y, aprovechando las obras, enterró a los amantes juntos.